Y mi primer amor, sin duda, es farmacia. De hecho, actualmente soy todavía la directora de la carrera de farmacia en mi universidad. Fue mi primera carrera, mi primera formación universitaria. Cuando estaba terminando el secundario me di cuenta que esto es lo que me gustaba. ¿Por qué me gustaba? Bueno, porque yo veía al farmacéutico en las farmacias y decía, wow, qué importante esta persona que atiende directamente, sin tener que concurrir a un hospital, a las personas y le da los mejores consejos y le da los medicamentos y le recomiendan qué tiene que hacer. Les aplica las inyecciones. Así me acerqué yo a farmacia, que como les dije fue mi primera formación, es mi amor, es mi vocación desde entrada, es mi motivo de orgullo, y cursé mi carrera de farmacia en la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto que cuando yo tenía la edad de ustedes no había tantas opciones para cursar la carrera de farmacia como hay hoy. Pero a pesar de eso siento orgullo de la institución que me formó. Luego que terminé la carrera de farmacia, si bien al poco tiempo empecé otra carrera, prima hermana, porque, bueno, las carreras de la salud no son tan distintivas, si bien tienen campos profesionales propios, tienen también campos en los que se juntan y forman un equipo de trabajo para desarrollar las propuestas. Y bueno, después me fui a la Universidad Nacional de La Plata, estuve muchos años como docente allí, y a partir de 1996 me acerqué a la Universidad Kennedy, creía que yo podía hacer una propuesta positiva en la carrera de farmacia, y bueno, desde entonces, en realidad en 1995 estoy allí. ¿Por qué amo farmacia? Amo farmacia porque primero es una carrera que tiene un impacto directo sobre la salud, como les decía recién, sobre la salud y sobre el bienestar de las personas. Ustedes vieron que hoy, en estos últimos años, cada vez más nos preocupamos por nuestra calidad de vida. Así que no es solo cuestión de tener medicamentos para tratar enfermedades, sino cómo sentirnos un poco mejor, cómo ser debidamente asesorados en los cuidados de nuestra salud y en esas prácticas o en esos suplementos dietarios que por ahí consumimos para mejorarla. Y allí detrás hay un farmacéutico. Eh, es interesante, es muy atrapante la carrera de farmacia, porque como les decía recién, por un lado tenemos los pacientes o tenemos las personas sanas que se acercan a nosotros para pedirnos un consejo, un asesoramiento, pero por el otro lado tenemos otro conjunto de profesionales con los cuales podemos trabajar para desarrollar soluciones, desarrollar nuevos principios activos, incluso intervenimos en el desarrollo de nuevas vacunas desde el rol que nos corresponde. Farmacia es una profesión que no tiene límite. Ustedes van a encontrar que siempre están pidiendo farmacéuticos porque es innumerable las oportunidades que se desarrollan. Probablemente ustedes conozcan los campos tradicionales, la farmacia comunitaria o la farmacia privada, que es esta que nosotros vemos casi en todas las cuadras de nuestras viviendas o de nuestros domicilios, las farmacias que están en los sanatorios, en los centros de salud, ese es otro campo muy tradicional, y también seguramente ustedes conocerán o podrán ver en los medicamentos que cuando agarran una cajita de un medicamento van a encontrar que hay un director técnico farmacéutico o un director técnico farmacéutico y bioquímico. ¿Por qué? Porque somos responsables de todo lo que tiene que ver con la elaboración y el control de calidad y la distribución de los medicamentos. Pero desde esa industria que prepara un medicamento hasta que llega a su lugar de comercialización o de venta, que puede ser una farmacia, puede ser un centro de salud, el medicamento se traslada. Y en cada uno de estos pasos de su traslado, de la logística de su traslado, tiene que haber un profesional farmacéutico responsable,
justamente por la seriedad que implica este producto, que tiene que ser elaborado, pero también conservado y distribuido en las condiciones que aseguren que no pierda su calidad y sus propiedades, las propiedades de los principios activos para los que fue elaborado. Esto es lo más clásico. El farmacéutico también interviene en las vacunas. Es responsable de administrar vacunas junto con el personal de enfermería, los profesionales de la enfermería en los centros de salud o en las farmacias. Interviene junto con el equipo, integra el equipo de trabajo de la producción de vacunas, con bioquímicos, biotecnólogos, incluso veterinarios en función de cómo se obtiene la vacuna. Interviene junto con los licenciados en química en el desarrollo de la industria farmacoquímica. Pero vayamos a otros temas por ahí diferentes de la salud humana. Los farmacéuticos acompañan a los veterinarios en aquellas animales de gran valor comercial, y entonces tenemos los farmacéuticos que se desarrollan o se desempeñan acompañando a los profesionales veterinarios en el cuidado de los caballos de competición, las especies vacunas de interés, gran interés comercial. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que es muy, muy, muy amplio el campo de la profesión. Y dentro de la misma profesión, justamente por estas necesidades, por la globalización, hoy la producción y exportación de medicamentos es muy común en farmacia, y entonces se necesita profesionales que atiendan las cuestiones regulatorias, profesionales que atiendan en la entidad de fiscalización de la producción de medicamentos y productos biomédicos. Entonces, como ustedes ven, la verdad es una carrera que no tiene límites. Y si ustedes miran el grado de desocupación, se van a encontrar que los farmacéuticos tienen desocupación cero. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad necesita más farmacéuticos que los que estamos produciendo. ¿Por qué necesita más farmacéuticos de los que el sistema universitario está dando al mercado? Bueno, por un lado, por vocación. Por eso me siento muy feliz de encontrarme con ustedes, que estén interesados en desarrollar farmacia, que la vean como una oportunidad, ya sea, ya escuché que algunos de ustedes tienen alguna formación previa y que esta puede ser una formación complementaria que les abra nuevos puestos o nuevas oportunidades de desempeño profesional, o porque quieran genuinamente desde cero comenzar esta carrera. La carrera tiene una diversidad de especializaciones. ¿Qué quiero decir? La formación es una formación general que les va a dar la oportunidad de conocer diversos campos, como les decía recién, productos médicos, radiofarmacia, farmacia hospitalaria, industria farmacéutica, farmacia comunitaria. Y luego después, en la medida que se vayan desarrollando, seguramente podrán ver que quieren especializarse en algún campo particular, y entonces van a encontrar que hay como 10 o 11 especializaciones que pueden adoptar. Entonces, como yo les decía, la carrera de farmacia, si bien es una carrera tradicional, sigue siendo una carrera, yo la llamo del futuro, porque las oportunidades nunca, nunca se acaban. Me gustaría, si les parece, hacer un comentario, porque si ustedes preguntan qué hace un farmacéutico, le van a decir, es el profesional responsable del medicamento. Yo diría, es el profesional responsable del medicamento y de asegurar la salud y el bienestar de las personas, porque ese medicamento se produce con una finalidad, que es mejorar la salud o mejorar el bienestar o la calidad de vida de las personas. Entonces, a mí me parece que es importante no solo pensar en el medicamento, sino a quién va destinado este medicamento. Si quieren hacerme alguna consulta ahora sobre campos o inquietudes, me parece bárbaro, si no, después les hablo un poquitito de cuáles son los ejes de la formación. ¿Qué les parece? ¿Me quieren comentar algo?
Chicos, si alguno quiere hacer alguna pregunta a María del Carmen, oralmente o por el chat, así la leemos, no hay ningún problema. Aprovechemos que María del Carmen sabe un montón. Aprovécheme que amo esta carrera, diría yo. ¿Eh? Sí, Eduardo, decinos. Ahí Hola, ¿se te... escucha? Sí, perfecto, Sí, Eduardo, sí, bienvenido. sí. No, quería preguntarte, María, si es obligación saber dar vacunas siendo farmacéutico o darlas, porque bueno, tengo un tema con eso. Eh, No, 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 no. Te aclaro. Digamos, ¿cuándo te vas a encontrar vos con las vacunas? Primero que no sos el profesional de primera elección por el sistema de salud, salvo que tengas una farmacia privada, y ahora te voy a hacer una aclaración con respecto a eso también. Em, como yo les decía antes, el farmacéutico es uno de los profesionales de la salud que interviene en las vacunas. El profesional de la salud que naturalmente ustedes van a encontrar en la mayor cantidad de lugares aplicando vacunas es un profesional de la enfermería. Es una de sus actividades más específicas. Entonces, si ustedes van a un hospital, van a un sanatorio, van a un centro de salud, van a una entidad privada que se dedica a aplicar vacunas, van a ver que el profesional que las aplica es un profesional licenciado en enfermería. Cuando nosotros tenemos una farmacia, por ejemplo, o trabajamos como profesionales farmacéuticos responsables en una farmacia, la farmacia obviamente tiene un espacio para aplicar vacunas y aplicar inyecciones, y es el profesional responsable de esa farmacia quien puede decidir que asume él como profesional esa función o la delega en un licenciado en enfermería para que asuma esa responsabilidad. Vos me decías, Eduardo, que tenés algún temor. Además de temor, hay una responsabilidad profesional de aplicar correctamente, sea la vacuna o sea una inyección, y entonces el profesional farmacéutico puede entender en una farmacia que todos los aspectos que necesita atender, lo supera para someterse además al estrés de aplicar una vacuna o una inyección, y entonces contrata a un profesional de la enfermería para que en un horario concreto se dedique a esta función. Eso está perfecto, no es obligatorio. También podría Muchísimas gracias. suceder que vos asumas en el futuro, si quisieras tener tu farmacia, en ser una farmacia donde no se apliquen inyecciones ni se apliquen vacunas. Luego, con el tiempo, te vas a dar cuenta que esto, digamos, le quita un valor agregado muy importante a la farmacia, pero, digamos, tampoco es que estás obligado por ley para abrir una farmacia a tener el vacunatorio. ¿Mm? Simplemente se trata de ofrecer, o sea, lo que ustedes quiero que piensen es, ¿cuál es el profesional de la salud que uno sale de su casa y puede encontrar en 200 metros alrededor? Es el farmacéutico en una farmacia. Entonces, es allí que se entiende la importancia de que esta farmacia y este profesional farmacéutico o farmacéutica puedan brindar la mayor cantidad de servicios relacionados con la salud, pero no es obligatorio. ¿Alguna otra Gracias. consulta? ¿Otra consulta? ¿Alguna otra consulta, chicos, para María del Carmen? Ahí veo que se conectaron nuevos participantes. Bienvenida Ariana, bienvenida Azul, ¿sí? Bienvenido Guillermo. Si quieren, estamos ahí, está exponiendo María del Carmen Margariños, rectora de la Universidad Kennedy, apasionada por la farmacia, por la profesión de farmacéutica. Así que bueno, si quieren, si tienen alguna pregunta, sí, si no, sigue con la exposición y les cuento un poquito más sobre dicha profesión. ¿Alguna pregunta, chicos? Si quieren presentar y decir algo.
¿Pueden tomar la presión y controlar la glucosa? Pregunta Patricia Garay. María del Carmen. Ok, Patricia, el farmacéutico puede tomar la presión. De hecho, en el país, bajo la tutela de la Confederación Farmacéutica Argentina, hay un programa, además del programa de inmunizaciones, que tiene que ver con la presión arterial para que los farmacéuticos intervengan en la toma de la presión arterial y contribuyan al diagnóstico de la situación de la población a lo largo de todo el país. Esto efectivamente pueden hacerlo. ¿Pueden controlar la glucosa? Este es un tema un poco delicado y voy a tratar de ser lo más precisa posible. No está dentro de la formación del farmacéutico, no está dentro de las funciones profesionales del farmacéutico hacer mediciones de parámetros bioquímicos. Hay una profesión específica que se dedica a hacer mediciones sobre parámetros bioquímicos. De todas maneras, es muy habitual, y por supuesto que el farmacéutico está capacitado para ello, que ingrese a la farmacia una persona para comprar un kit de detección de glucemia y que le pregunte al farmacéutico cómo hace para utilizarlo y el farmacéutico le haga una demostración. Y esto es perfectamente válido y es perfectamente profesional. Pero, en contrapartida, el farmacéutico no puede poner en su farmacia un cartel que diga controlamos la glucemia. No corresponde. ¿Por qué? Porque hay otra profesión que lo tiene dentro de sus funciones profesionales. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Fanny, lo único que voy a silenciar el micrófono, Fanny, porque se escucha de fondo todo. Cuando quieras hablar, ahí desmuteate y hablas, no hay ningún problema. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Así seguimos, es decir, por el chat o de manera oral. Buenas preguntas, me gustó lo de la glucosa, me gustó el tema de la vacunación, eso. Sí. Yo le hago una pregunta, María del Carmen, dentro de, Sí. de una farmacia, ¿hay por ejemplo, como un organigrama? Por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero un jefe de farmacia, un auxiliar de farmacia, ¿hay un organigrama normalmente como estandarizado? La ley dice que por cada 8 horas que esté abierta la farmacia tiene que haber un profesional farmacéutico. ¿Ah? Entonces, si la farmacia va a estar abierta más de 8 horas en el día, tiene que tener otro profesional farmacéutico y ese generalmente lo nombramos auxiliar, que es un profesional farmacéutico. Si el farmacéutico cumple funciones diversos a lo largo del día y no puede estar presente en la farmacia, debe tener un auxiliar farmacéutico. Por ejemplo, no es mi caso porque yo hace muchísimos años era muy joven cuando tuve farmacia y hace muchísimos años que no la tengo, pero ustedes supónganse que yo tuviera una farmacia y estoy hoy en la universidad. Es obvio que si estoy acá no puedo estar en mi farmacia o no podría estar en esta farmacia. Por lo tanto, debería haber un profesional farmacéutico, auxiliar, que esté allí presente para atender las situaciones que puedan requerir su servicio profesional. Es decir, la farmacia no puede estar abierta si no hay un profesional farmacéutico. Y este profesional farmacéutico la ley lo obliga a uno cada 8 horas en que está abierta. Así que si hubiera una farmacia 24 horas abiertas, tiene que tener un director técnico y por lo menos 2 auxiliares farmacéuticos. ¿Ah? Eso es obligatorio. Perfecto, perfecto. Y uno cuando egresa de la carrera de farmacia, vio que hay carreras que tienen como un consejo profesional donde uno tiene una matrícula. ¿El farmacéutico también tiene una matrícula? ¿Es así?
Sí, sí, sí. Una vez que egresan de la universidad y se llevan el diploma, lo primero que tienen que hacer es presentarse al Colegio de Farmacéuticos de su jurisdicción. En la capital federal hay una única jurisdicción, un único ente, que es el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la capital federal. Este colegio toma todos los profesionales que quieran ejercer en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene el poder de policía, así como el de matriculación, delegado por el Ministerio de Salud de la Nación. Si ustedes van a pensando en ejercer en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se tienen que matricular en el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, en la sede central en la ciudad de La Plata. Y luego van a seguir en contacto con el colegio profesional que corresponda al municipio donde ustedes vayan a desempeñarse. En algunas provincias, poco, pero en algunas provincias, como por ejemplo Mendoza, no hay un colegio profesional de farmacéuticos, sino que el Ministerio de Salud Provincial preservó las funciones de control y fiscalización de las profesiones de salud, y entonces en ese caso van y se matriculan en la Secretaría de Salud de ese ministerio. Pero en las provincias del país son muy pocas las jurisdicciones que no tienen colegio de ley. Le llamamos colegio de ley porque son los que llevan el control de la matriculación oficial y que además cumplen esta función tan importante de fiscalizar el ejercicio profesional. Perfecto, excelente, María del Carmen. Ahí Abril hizo una pregunta, dijo, ¿qué tal, cómo es la salida laboral? Si hay salida laboral, ¿sí? Y agrego ahí una postdata, es decir, ¿cómo es el primer empleo de alguien que estudia farmacia? A ver, ¿cómo busca, cómo encuentra? Entra a boomerang.com, entra a zonashot.com, ¿cómo encuentra su primer trabajo un farmacéutico o un estudiante de farmacia? Bueno, a ver, en general les comento que en todas las universidades tenemos las bolsas de empleo, y estas bolsas de empleo están siempre muy este, eh, incrementadas, incluso antes de que ustedes vayan a finalizar. Incluso en las universidades, en mi universidad, pero no soy la única, tenemos el régimen de pasantías reguladas por el Ministerio de Trabajo, donde un estudiante que tiene un cierto avance de la carrera puede hacer una experiencia laboral en algún ámbito de ejercicio de la farmacia, una farmacia, un laboratorio de control de calidad en una industria farmacéutica, etcétera, ¿no? Entonces, en general, antes de que reciba su diploma, porque una vez que terminan de cursar y aprobaron todo, hasta que se emite el diploma y lo tienen en su mano, pasan algunos meses. No es automático, porque hay que verificar todo para estar seguro de que cuando les envía y presentarlo a lo que es hoy la Secretaría de Educación de la Nación, para que le pongan la oblea atrás que permita reconocerlos a ustedes en todo el país y en todo el mundo como graduados de esta carrera. Hay permanentes búsquedas laborales. En mi experiencia, los estudiantes que llegan a graduarse y no tienen una mirada de posibilidad laboral, suelen hacer su primera experiencia laboral en alguna de estas conocidas cadenas de farmacia, que no sé si debo mencionarla o no porque no quiero hacer publicidad, y yo muchas veces veo que mis graduados hacen allí un conjunto de meses sus primeras experiencias. Y luego ya van buscando algunas otras cuestiones más. Pueden acercarse al propio colegio cuando se van a matricular y allí les van a comentar también, además de las universidades, qué ofertas laborales hay. Tanto las universidades, las carreras de farmacia, junto con los colegios profesionales de farmacia, estamos trabajando muy unidamente. ¿Por qué? Porque, como les decía antes,
hay como una necesidad de más farmacéuticos. Entonces, porque las necesidades profesionales fueron creciendo, el campo de los medicamentos y las actividades vinculadas con la salud también fue creciendo mucho, y entonces se necesitan cada vez más profesionales. No sé si alcancé a responder la consulta. Perfecto, excelente, María del Carmen. Hay dos preguntas más. Sí, Una a ver. pregunta es, los auxiliares de farmacia, ¿cómo tendrían que inscribirse? Yo creo que la pregunta sería si también se tienen que matricular en los auxiliares de farmacia. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la duración de la carrera de farmacia? Sí, de la duración de la carrera y cómo está más o menos constituido el tronco, quería también comentarles un poquitito. Los auxiliares de farmacia, a ver, cualquier persona que quiera comenzar a estudiar la carrera de farmacia, tenga un título previo o no lo tenga una carrera universitaria previa terminada o no, tiene que inscribirse a la universidad como si fuera un estudiante salido del secundario. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué se les va a pedir? Se les va a pedir el DNI y se les va a pedir el certificado analítico del secundario. No importa que hayan tenido una trayectoria en cualquier otra institución de cualquier naturaleza. Esto es obligatorio para todas las instituciones. No es que Kennedy exige esto, es obligatorio. Todo estudiante que comienza una carrera universitaria tiene que acreditar su formación anterior, es decir, el secundario. Su documento, el lugar de residencia y creo que no mucho más. Si este estudiante que se inscribe a cursar farmacia tiene una carrera total o parcial de otra titulación, del cual pudiera haber algunas materias que pudieran ser comunes con la carrera de farmacia, hay en todas las instituciones, y en mi institución también, por supuesto, un sistema de equivalencia, donde se mira el programa que el alumno cursó y aprobó en otro lugar versus el programa que hay en nuestra carrera de farmacia, y si hay una razonable equivalencia, se le da por aprobada. ¿Qué se necesita para esto? El programa analítico de las materias y el certificado analítico. Y entonces aquí me paro en el auxiliar de farmacia. Algunos auxiliares de farmacia lo son por una formación general de algún instituto, pero no una formación, yo diría, ¿cómo explicarlo? Formalizada, es decir, que hay un diseño donde primero se cursa un tópico, después se cursa otro y después se cursa otro, no importa la cantidad, y cada tópico tiene una fecha de aprobación, y eso hace al certificado analítico. Si no tienen estos programas y no tienen estos certificados analíticos, realmente en forma formal, por equivalencia, nosotros no podemos reconocer nada. En algunos casos hay algunas instituciones que tienen el técnico universitario, no sé si auxiliar de farmacia o en farmacia hospitalaria, y entonces sí, ahí se hacen las equivalencias. Si el auxiliar de farmacia es la formación a través de algún organismo generador de empleo, no hay ningún instrumento formal para hacer equivalencia, bueno, tiene que inscribirse como todo el mundo, en realidad, no hay distinción. Para aquellos que tienen una carrera corta o larga, parcial o total, también, por un lado, ingresan a la universidad por el mecanismo habitual y por el otro lado, presentan el certificado analítico al director, a la directora, en este caso a la directora de la carrera, y con los programas les podemos decir qué asignaturas le damos por equivalencia y cómo quedaría el plan de estudio. No sé si le contesté a Patricia. Patricia, ahí, cualquier cosa escribinos ahí por el chat, a ver si está bien, a ver la respuesta, a ver qué es lo que te parece la respuesta. Porque la Cámara de Farmacias tiene una formación para empleados de farmacia de auxiliar, pero lamentablemente no lo podemos reconocer todavía esa formación. Bueno, ¿cuánto dura la carrera? La carrera dura 5 años. Esta es la duración de prácticamente la gran mayoría hoy, ¿tá? Porque estamos analizando y evaluando la carrera
estamos viendo cómo mejoramos el plan de estudio, cómo la flexibilizamos un poco más. Pero la carrera de farmacia hoy dura 5 años. Hay alguna universidad, sobre todo en el norte del país, que se extiende hasta 6 años, y hay alguna otra por el medio del país que está intentando generar un plan de estudio de 4 años y medio. Pero básicamente en todo el país la carrera es de 5 años. Es una carrera regulada por el Estado como medicina, como enfermería, como ingeniería, como biotecnología, a ver qué otras puedo decir, como abogacía, como contador público, etcétera. ¿Qué enfermería? ¿Qué quiero decir que es regulada por el Estado? Bueno, son carreras que por los alcances profesionales el gobierno nacional entiende que debe generar requisitos mínimos para que la carrera universitaria se desarrolle con cierta garantía que cuando el estudiante egresa tiene la formación base necesaria para actuar profesionalmente sin ocasionar un riesgo para las personas. Por eso hablo de medicina, hablo de ingeniería, hablo de abogacía. Y entonces, ¿esto qué implica? Implica que en realidad, si ustedes miran los planes de estudio de las distintas universidades, no van a haber grandes variaciones. ¿Por qué? Porque somos una carrera regulada por el Estado. Entonces está regulada en cuanto a su duración, está regulada en términos de horas, está regulada en cuanto a los contenidos que debemos desarrollar, y por eso es que tenemos una cierta armonía entre las carreras. ¿En qué consiste nuestra formación? Bueno, la formación del farmacéutico, como otras carreras universitarias, primero se sustenta en los 2 primeros años, en el que lo más fuerte es cómo construimos esa base, la base de la profesión. Y entonces, en esta base de la profesión, ¿qué vamos a encontrar? La matemática, para generar la lógica del pensamiento, la física, para entender cómo observamos en el microscopio, para entender cómo funcionan los equipos de medición de alta precisión, cuáles son las leyes, cosas que ustedes vieron en el secundario, las leyes que regulan la termodinámica, para después entender los procesos bioquímicos que ocurren en nuestro organismo, y además la química básica, esta química general, cómo está constituida, cuáles son los elementos, qué estructuras básicas se pueden formar, y la biología general, que es una célula, la anatomía, cómo está constituido nuestro organismo, cómo relacionamos el tipo de célula que tenemos en nuestro organismo con la función que tiene en ese sistema. Estos son las bases, los 2 primeros años. Hacemos las bases químicas para lo que es la detección de productos, la identificación de productos, su medición, y para la otra parte de la química, que es lo que nos va a permitir entender la bioquímica de lo que ocurre en nuestro organismo. Nosotros nos vemos físicamente, así entendemos la anatomía, entendemos los huesos, entendemos de fisio los sistemas, pero todo lo que asegura que nuestro organismo funciona está regulado por procesos bioquímicos, que son moléculas que van de aquí para allá, que son neurotransmisores, que nos hacen funcionar de una determinada manera, y para comprender esto, una base es la biología y la otra pata de esto es la química orgánica. Entonces, como les decía, 2 años para construir esta base que va a ser el desarrollo de la profesión. El tercer año, toma parte del segundo, y el tercer año construye la base de la formación biomédica, la fisiología y luego la fisiopatología, qué funciona mal, cómo lo detectamos, cómo ingresan las drogas a nuestro organismo, cómo se distribuyen, cómo se acumulan y cómo se excretan. Vemos también el tema de los microorganismos infecciosos, vemos la parte de las bases de la inmunidad, porque además de lo que hablamos hoy de la inmunología, hay muchas enfermedades autoinmunes, entonces necesitamos conocer todo esto. Y vamos ya al 4º, 5º año, donde
nos dedicamos pura y exclusivamente a la parte profesional. Entonces abordamos la formación en las tecnologías farmacéuticas, cómo preparar medicamentos tanto en una farmacia como en un hospital, como en una industria, cómo aseguramos la calidad de estos productos que elaboramos, eh, la farmacología, cuáles son los principios activos que tienen acción en nuestro organismo y cuál es la forma de la terapéutica recomendada, cuáles son los efectos tóxicos que se pueden producir con los medicamentos, cuáles son las consecuencias tóxicas de las drogas lícitas e ilícitas de abuso, eso también lo vemos en toxicología farmacéutica, y también abordamos a través de dos espacios muy fuertes que nos interesan mucho, que es cómo se hace la gestión de los servicios farmacéuticos desde la farmacia y cuál es el rol que está cambiando tanto permanentemente para dar mayor relevancia del farmacéutico en la atención primaria de la salud. Atendemos también una formación en bromatología, porque ustedes recuerden que vemos aspectos de suplementos dietarios, y nos formamos en las bases para el diseño de nuevas estructuras químicas que tengan que ver con las potencialidades de elaborar nuevos medicamentos, así como conocer las propiedades biológicas que se encuentran dentro de nuestras plantas medicinales. Nuestro país tiene una flora muy rica en productos con actividad biológica y ese es un campo que tenemos que seguir fortaleciendo día a día. ¿Y cómo termina la carrera de farmacia? Con un espacio de práctica profesional, donde todos los estudiantes eligen un lugar y van a hacer una cantidad de horas en ese establecimiento, acompañados de un profesional farmacéutico del propio establecimiento y con la supervisión de un docente de la universidad. Y con ese espacio de práctica profesional termina la carrera. María del Carmen, le hago ahí una pregunta que hizo Paola. Dice que es una carrera que puede hacerse de manera virtual, al menos en los primeros años. No, no. En nuestra universidad tenemos algunas materias que pueden cursarse virtual. La carrera está identificada como una carrera presencial. Esto sigue hoy vigente todavía, con lo cual es muy necesario que el estudiante concurra a hacer sus actividades tanto en el laboratorio de trabajos prácticos, fíjense todo lo que es la formación inicial que les conté, es decir, ver cómo funciona un microscopio, cómo vemos la influencia de las variaciones de la temperatura, cómo vemos los mecanismos de la electricidad por ejemplo, en un espectrofotómetro. Todo esto hay que hacerlo en vivo y en directo en el laboratorio. La química, las reacciones químicas básicas, cómo nos comportamos en el laboratorio químico y en el laboratorio biológico. Así que no es posible cursar virtualmente la carrera. Todas las universidades estamos trabajando actualmente, y probablemente esto pueda verse en 2 años, no el año que viene, obviamente, en cómo generamos espacios, algunos espacios donde los estudiantes no deban concurrir todas las semanas a la universidad a cursar. Es decir, esos días que hay algunas actividades de seminario, donde este seminario, que tiene una parte de componente teórica y una parte de actividad de aula, pudiera hacerse en una plataforma virtual, esas clases, bueno, podría desarrollarse sin que el estudiante concurra a la universidad a trabajarlo en un espacio áulico. Y sobre esto estamos trabajando, pero estamos hablando de algunos días dentro de la programación de la materia, no en materias virtuales. Ahora sí, en nuestro caso, en mi caso, tenemos una materia en primer año que se llama Introducción a la Problemática Farmacéutica,
que la estamos desarrollando con solo 2 encuentros presenciales y el resto se hace en encuentros sincrónicos, remotos. Eso sí es así. ¿Por qué? Porque a través de esta materia nosotros los estamos estimulando que ustedes hagan tarea, como tarea de campo, que hagan tarea en los ámbitos farmacéuticos que tienen en su proximidad. Entonces tienen que trabajar en esto y suben el resultado de estas tareas con las consignas que les dan los docentes a nuestra aula virtual. De la misma manera, a medida que avanzan en la carrera en el último año, las materias del espacio de electivas las tenemos virtuales, completamente virtuales. ¿Ah? Y allí sí se pueden cursar de esta manera. Paola, no sé si te respondí. Bárbaro. Y le hago una Sí, pregunta, sí, María del quedó Carmen. claro. ¿Cuál, Gracias. cuando estudió esta carrera, o también quizás los alumnos ahora, quizás puede responder eso, ¿cuál fue la materia que más le gustó, que más le apasionó? ¿Y cuál es la materia que menos le gustó o no estaba dentro de su favoritismo? Bueno, a ver, la materia que menos me gustó, en realidad no es la que menos me gusta hoy, y fue la que menos me gustó, porque en realidad la culpa la tuvo el docente. En ese momento yo me había quemado la mano derecha y no podía rendir el examen escrito, la materia es química biológica, y el docente me obligó a que mentalmente le contara cómo era el ciclo, los determinados ciclos, es decir, empieza un ciclo con un producto y cómo va pasando en el organismo hasta que desarrolla otro. Y entonces eso me hizo odiarla, porque me obligó a memorizar algo que yo no quería memorizar. Y sin embargo es una materia súper, súper linda. Y la materia que más me gustó, que de hecho después marcó mi futuro, fue microbiología sanitaria. Me encantó esto de poder identificar los microorganismos, ver cómo crecían. Es todo un mundo súper apasionante porque así como nosotros desarrollamos estrategias para sobrevivir en este mundo y en esta sociedad, los mismos hacen los gérmenes. Y entonces ver esto, cómo identificar una flora normal, cómo identificar una flora patógena, y de hecho después me fui dedicando a la microbiología sanitaria dentro de farmacia y dentro de la industria farmacéutica también en la microbiología sanitaria. Esa fue la que más me gustó. Soy quizás una ET de esto. Mi práctica profesional de farmacia la hice en el Hospital Álvarez, un mes de enero y un mes de febrero, y me encantó porque, bueno, ahí también, ustedes saben, las personas a veces son las que nos impactan positivamente o negativamente en nuestra vida. El profesional, el responsable de la farmacia ese enero, la verdad nos dejó trabajar, éramos dos compañeros de la universidad, nos dejó trabajar libremente, nos aceptó nuestras propuestas y fue, a pesar de que era mes de vacaciones, fue muy lindo trabajar en la farmacia, sí, sí. Perfecto, perfecto. Y después de uno estudiar farmacia, hay maestrías, hay postítulos, hay especializaciones. ¿Cuáles son las más famosas, se podría decir? Sí, las más famosas son, hay especializaciones, hay muchísimas especializaciones, bueno, muchísimas, hay varias especializaciones. Y estas son importantes porque justamente, así como los médicos tienen especializaciones, los odontólogos tienen especializaciones, es la formación de posgrado más habitual para los profesionales de la salud. Las especializaciones en farmacia son para farmacia comunitaria, eh, para la farmacia industrial, que se están abriendo distintos campos. Hoy está lo que tiene que ver con aseguramiento de la calidad como una subdisciplina de esa especialidad, y productos biomédicos como otra disciplina de esa especialidad. Luego está la especialización en esterilización. Se utiliza, el farmacéutico cumple un rol muy importante, es el responsable de la central de esterilización de los centros de salud.
y puede ser el responsable de las centrales de esterilización de los centros productivos. Entonces, ustedes imagínense todas las industrias que producen productos estériles que requieran esterilización. Allí tiene que haber un farmacéutico. Entonces, en esterilización, luego está la especialización en farmacia sanitaria, que tiene que ver con todos los temas que nosotros llamamos regulatorios, como desde nuestro perfil profesional aseguramos el cumplimiento de las condiciones para el tránsito hacia el país y de importación y de exportación de medicamentos. A ver qué otra. Tenemos una déjenme ver, farmacia orientada a la tecnología de los alimentos, sobre todo para atender la que tiene como eje dos aspectos. Por un lado, acompañar a las personas cuando quieren desarrollar dietas. El tema de las dietas y el cuidado de la salud es muy importante, pero se requiere siempre profesionales o más de un profesional que asegure que no nos desbandemos. Entonces, desde la farmacia, que muchas veces van las personas a comprar suplementos dietarios sin ningún asesoramiento, allí se necesita el farmacéutico para estas dietas y para la producción de los suplementos dietarios que están regulados por ley. Creo que no me queda ninguna más. O sí hay, sí, perdón. Hay una que tiene que ver con gestión de los servicios de salud y otra que tiene que ver con la biometría y la bioestadística. Esas son las que tenemos hoy. Por ahí me olvidé alguna, pero después, ¿qué puede hacer el farmacéutico? Bueno, el farmacéutico es un investigador nato, siempre lo fue, incluso desde antes de que existiera la formación farmacéutica como tal. Cuando ustedes rastrean un poco los orígenes de la farmacia y ven este idóneo o este artesano que mezclaba y hacía combinaciones en su recinto, ¿qué estaba haciendo? Estaba investigando y probando, investigando y probando. Bueno, el farmacéutico también es un investigador nato y podría decidir dedicarse a la investigación y hacer un doctorado en farmacia. Ese es el posgrado de mayor nivel que tiene la carrera. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo le quería hacer algo muy puntual. Trabajar de farmacéutico es una gran responsabilidad. Es decir, uno cuando está un farmacéutico y enfrente tiene, es decir, una persona que va a comprar un remedio o lo que sea, es una responsabilidad, es decir, desde el momento que lo asesora, que le dice, es decir, no es que es un vendedor de un remedio, ¿no? Más que nada es una responsabilidad como el médico cuando entra a un quirófano. ¿Es así? ¿Puede ser? Exactamente. Y si bien ustedes por ahí cuando van a alguna farmacia ven alguna persona que no les da la impresión de ser un farmacéutico, que pudiera suceder, la responsabilidad siempre es del farmacéutico. El farmacéutico tiene la obligación de mirar la prescripción que recibe hoy en día a través de las recetas electrónicas y cuando ve esa receta electrónica hoy, también ve otras prescripciones, ¿tá?, que ha recibido esa persona. Pero si no las viera, igual tiene que preguntar sobre, no por qué se la dio, porque sabe por qué le dieron esa prescripción, pero en función de la persona tiene que preguntar qué otras cosas, qué otros productos está tomando, o si está tomando algo más, y entonces en función de eso debe asesorar al paciente, debe decirle cuándo es la mejor indicación para tomar. No todos los medicamentos se toman indistintamente, hay algunos que se deben tomar a la mañana bien temprano, porque si lo toman durante el día alteran lo que llamamos
el ciclo circadiano y entonces después se altera el sueño o se alteran los hábitos alimentarios. Hay momentos para tomar algunos medicamentos. Otros no, muchos otros se pueden tomar en cualquier instancia. Tiene que advertir si un medicamento puede dar dolor de estómago, si puede producir acidez, si se está cuidando para la acidez. Y después piensen que nosotros tenemos como farmacéuticos dos poblaciones que debemos prestar especial atención. Uno es todo lo que tiene que ver con la medicación para los niños, porque obviamente los niños tienen sensibilidades muy particulares y dosis permitidas absolutamente diferentes. Y otros son los que, como yo, entramos en el rubro de los adultos mayores. A medida que vamos creciendo en nuestra vida y vamos teniendo cada vez más experiencia de vida con los años, también empiezan a aparecer los achaques. Y entonces, cuando ustedes se encuentran en una farmacia con un adulto mayor, de ninguna manera pueden pensar que esa persona toma un único medicamento para un solo problema. Entonces hay que indagar un poquitito qué toma, indicado por el médico, qué toma porque se lo recomendó la vecina, qué toma. Esto es muy importante porque nosotros somos los guardianes, ¿eh? Debemos convertirnos en los guardianes de. Y es nuestra responsabilidad. Si nosotros se comete una falla en nuestra farmacia que está bajo nuestra responsabilidad, es nuestro título, es nuestro nombre el que tiene que asumir toda la responsabilidad de ello. No sé si te contesté. Sí, perfecto, excelente. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna acotación, algo que quieran? Pueden escribirla en el chat o directamente hacerlo oralmente. Si tienen alguna pregunta, Patricia, Paola, Fanny, Eduardo, Chaela. Pueden escribirla a María Cecilia. Si quieren pueden escribirla acá en el chat o desmutearse, ¿sí? Por favor, aprovechen este momento, este espacio. Está María del Carmen hablando desde el lado profesional y también desde el lado del corazón, porque se nota mucho que le gusta, es lo suyo. Bien, a ver. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo para María del Carmen? Si quieren escribirla ahí por el chat o hablar. Eduardo. Eduardo estaba cursando una carrera o había terminado de cursar una carrera, no recuerdo. ¿Era Eduardo? ¿Eduardo? Sí, radiología, Ok. ya me recibí. Ok. Aquí Fanny está haciendo una pregunta que me parece genial porque me permite explicar algunas cuestiones. Los medicamentos genéricos hace muchos años, ¿cómo nacieron? Nacieron para cubrir una necesidad de los hospitales. Entonces, estos medicamentos genéricos no tienen tanto marketing, y por ahí en algún caso no tienen muchos excipientes o no tienen todos los excipientes para que sea un medicamento súper prolijo en términos de que este medicamento ustedes lo toman y no va a comenzar a disgregarse en la boca. Algunos genéricos, dependiendo de quién es el productor de los genéricos, a veces tiene este problema. Ahora, en términos farmacológicos, ¿son correctos? Absolutamente son correctos. Si no fueran correctos, la autoridad sanitaria, que es el ANMAT, a ver si veo si se los puedo escribir acá, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, prohibiría su circulación y su venta. ¿tá? Simplemente
estos medicamentos, como fueron originalmente diseñados para el ámbito sanitario, que se preparan para cubrir una función de un paciente hospitalizado, no tienen cuidados de mejorar el sabor, no tienen cuidados de mejorar el color, no tiene, algunos de ellos no tienen ni siquiera la ranura para partirlo, para tomarlo más fácilmente, y algunos, es cierto, cada vez menos, que cuando una persona se los pone en la boca, comienza a disgregarse el medicamento en la boca, que no debería ser en condiciones ideales. Los medicamentos de las especialidades medicinales, que son los que producen los laboratorios, sean nacionales o importados, han resuelto todo esto. ¿Por qué? Porque buscan la mejor aceptación de ese medicamento por el paciente que lo tiene que tomar. Y en ese sentido, tienen todo un área de desarrollo que se encarga de mejorar las condiciones para que este producto sea de excelencia, no solo en el aseguramiento de la calidad, sino en la aceptación por el público. Y esta es básicamente la diferencia entre los medicamentos genéricos y las especialidades medicinales. Hace una cierta cantidad de años apareció en el país, proveniente del exterior, una marca de empresa que comercializa solamente medicamentos genéricos, que obviamente con todo lo que yo le estoy comentando, los precios son bastante más económicos. En el caso de que se trate de algunos medicamentos que requieren una cierta biodisponibilidad, o sea, una cierta forma de absorberse en el organismo, obviamente, como profesionales, una vez que estudien y se reciban, ustedes no van a recomendar un medicamento genérico porque no tiene realizada ninguna prueba de biodisponibilidad. Pero ese mundo es un mundo pequeño de medicamentos. Fanny, ¿te aclaré las dudas? Fanny. Fanny, Ok, ¿quedó claro ahí? buenísimo, Ok, buenísimo, bien. buenísimo. Bueno, La otra cuestión que quiero mencionar, si me permitís un ratito más, poco, no los voy a por favor. entretener mucho más. Las farmacias, no todas las farmacias tienen productos de laboratorios para, en el fondo o atrás, un laboratorio para la preparación de prescripciones magistrales o recetas magistrales o medicamentos magistrales. Cada vez hoy en día hay menos farmacias que se dedican a esto. La verdad es que es un campo que requiere una especialización concreta posgraduación. ¿Qué se tratan estos medicamentos? Generalmente estos medicamentos son preparaciones que el farmacéutico hace para un paciente concreto en una cantidad concreta que le dispensa un profesional médico, y en general se trata de lo que nosotros llamamos medicamentos tópicos, es decir, medicamentos que se aplican sobre la superficie de la piel, ya sea para tratar alguna dermatitis o algún problema de piel o el que sea. En general son medicamentos de uso externo. Y la verdad es que hoy en día la mayor cantidad de farmacias no tienen laboratorios de productos magistrales porque no hay una verdadera demanda de estos productos para que se justifique que todas las farmacias o gran parte de las farmacias monten este laboratorio, que obviamente tiene su costo. Hay que tener una superficie destinada al laboratorio, hay que tener los materiales del laboratorio para hacer las preparaciones y hay que tener las drogas para ello. Entonces, bueno, es necesario que haya un cierto flujo de necesidad de recetas magistrales para montarlo, si no se fundirían en el corto tiempo. Entonces, por eso es que no hay tantos. Pero tampoco son pedidas tantas. Los profesionales en general van a las especialidades medicinales, que cada vez son más, así que no se necesita.
Bárbaro, Bueno, perfecto. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta más a María del Carmen? Pueden escribirla por el chat o de manera oral. María del Carmen, si querés contar un poquito sobre la Universidad Kennedy, es sí, decir, cómo no, dónde cómo no, están, qué sedes, si se puso cómo en no. todos lados farmacia, todo. Bueno, la Universidad Kennedy tiene una cierta cantidad de carreras presenciales, entre las que se encuentra farmacia, y otro conjunto de carreras virtuales que están distribuidas federalmente. En cuanto a a la carrera de farmacia, la carrera tiene su sede en, diría, Almagro, no sé cómo decirlo, en Sarmiento 4562, para que ustedes tomen de referencia el subte de la línea B, la estación Ángel Gallardo está a 1,5 cuadras. Sarmiento está a 1 cuadra de Corrientes, que es donde está la estación Ángel Gallardo del subte, Ángel Gallardo del subte de la línea B. Allí se dicta también la carrera de bioquímica, la carrera de licenciatura en química y la carrera de la tecnicatura en cosmetología, cosmetría y estética. Farmacia tiene, tiene un número de ingresantes por año bastante numeroso, con lo cual nos organizamos en 3 bandas horarias. Llamamos el primer turno porque suele ser el más numeroso, que es el vespertino, que las materias se dictan de lunes a viernes entre las 18:30 y las 22:30, y el sábado por la mañana si se necesita ese sexto día. Luego tenemos el segundo turno, que es el turno mañana, que se dicta de lunes a sábado de 8:30 a 12:30. Y hasta tercer año tenemos también el turno tarde, que se dicta de 14:30 a 18:30. En esas franjas horarias nosotros tenemos una estructura muy organizada, donde les dictamos todo lo que tiene que ver con las materias que están en ese año académico, sean las actividades de naturaleza teórica o las actividades de naturaleza práctica. Y elegimos esta modalidad de organización porque entendemos que ustedes como estudiantes tienen, algunos de ustedes, compromisos familiares, algunos de ustedes tendrán también compromisos laborales o querrán empezar a hacer alguna experiencia laboral o les acercarán alguna oportunidad, y también necesitan tener su espacio tanto para estudiar como para divertirse, descansar, el espacio recreacional. Entonces nosotros creemos que si le programamos en una franja horaria concreta todas sus actividades en la universidad, luego ustedes pueden organizar sus otras actividades en el resto de la jornada diaria. Y esta organización nos resulta muy satisfactoria. Nuestras clases comienzan, bueno, ahora el calendario académico del año que viene, comienzan el último día lunes de marzo, que creo que es 31 de marzo, y finaliza, el calendario académico finaliza justo el sábado antes de Navidad, que no sé si es 22 o 23. Nuestros cuatrimestres están organizados por secuencias de 19 semanas. Entonces, bueno, 19 semanas y 19 semanas el segundo semestre. Nuestras materias son cuatrimestrales, algunas de ellas son promocionales, bastante tenemos promocionales, y esto quiere decir que si ustedes cursan y entre las actividades prácticas y los parciales de valoración conceptual y teórica tienen un promedio de 7, no necesitan presentarse a rendir examen final. Bueno, no sé qué más decirle. Allí en nuestra sede de Sarmiento y Yatay, tenemos todas las actividades, nuestras aulas, nuestros laboratorios, y a través de la organización de estos encuentros, ustedes pueden contactarse con nosotros si quieren visitar la sede o si tuvieran más consultas. Por supuesto, generamos a lo largo del año jornadas de puertas abiertas y tenemos distintas actividades con estudiantes de los secundarios, y será un gusto para mí recibirlos.
Perfecto, María del Carmen. ¿Usted quiere dejar algún mail por si alguno le quiere hacer alguna consulta Sí, puntual o algún de la carrera? Si lo quiere anotar ahí en el chat, sería fantástico. Pues siempre hay alguna pregunta porque es decir, pasa la charla y después, uy, me olvidé preguntarle tal cosa. Ahí está el mail de María del Carmen, si lo quieren anotar, chicos, muchísimas gracias. La verdad que excelente, señora, muchísimas gracias por la pasión que le puso esta charla, por las ganas, por la alegría, ¿sí? Y bueno, quedamos todos en contacto. Chicos, ustedes van a recibir información de en este caso de la Universidad Kennedy, de la carrera de farmacia, lo van a recibir por mail seguramente, quizás también por WhatsApp. Nosotros le vamos a pasar los datos a María Eugenia Barrio Nuevo y a María del Carmen, que son de la Universidad Kennedy, para que les manden la información y ustedes después vean a ver y tengan dentro de su abanico de posibilidades una universidad de prestigio para estudiar dicha carrera. Ahora, mañana, el año que viene o dentro de 3 años, lo importante, como siempre digo, es que hagan las cosas con pasión, ¿sí? Con ganas y que les guste. Disfrutar creo que es lo principal. Bueno, gracias bueno María chicos, Eugenia por estar. Si quiere acotar algo más, es libre, lo que quiera. Si quiere acotar algo más, no hay ningún problema. ¿En su familia alguien estudió farmacia o usted es la primera de la camada en la farmacia? Y los que le siguen, si tiene hijos, siguen yo farmacia soy la, también? la primera, bueno, a ver, yo soy en mi familia la primera generación de estudiantes universitarios y soy la primera y la única que quiso estudiar farmacia. Mi hijo está estudiando ingeniería en sistemas y dijo, mamá, química no. Pero bueno, desde la ingeniería en sistemas a la farmacia hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Claro, Así claro. que después tengo un hermano que estudió contador público y una hermana que es médica pediatra. Bueno, variadito, variadito. Le hago Variadito. una preguntita muy chiquita y si quieres ya ahí cerramos, pero ¿qué pasa los chicos, por ejemplo, que estudian en el colegio secundario y la verdad es que biología, físico, química, la verdad que no son materias que me va bien, pero después me decido por estudiar farmacia? Es decir, ¿es requisito sine qua non que me vaya bien en el colegio en alguna de estas materias? No, no. Ok. Primero, a ver, yo voy a transmitir mi propia experiencia. Primero creo que cuando somos muy jóvenes transitamos el secundario porque no tenemos más remedio. Ahí no hay elección. ¿Ah? Eh, Cuando hicimos la carrera, cuando hicimos el secundario, nuestros padres decidieron por nosotros. Cuando llegamos a la universidad, somos nosotros quienes decidimos. ¿Ah? Y entonces esto tiene, tiene otro gusto, es nuestra propia decisión. Y nos podemos equivocar. ¿Ah? Podemos pensar primero que nos gusta una cosa, podemos hacer una experiencia y después podemos cambiar de opinión. Yo veo, a veces recibo chicos que vienen de otras experiencias, de otras carreras, afines y no afines, que de golpe encontraron que farmacia podía ser el camino, y también al revés, chicos que dicen, bueno, voy a dejar farmacia porque veo que esto no es lo mío. De todas maneras, si ustedes me permiten hacerles una sugerencia, no bajemos los brazos prontamente. En la universidad, como en la vida, vamos a tener gratificaciones y vamos a tener frustraciones. No todo sale de manera teórica ideal, y esto es bueno. Obviamente que uno quiere que siempre le vaya bien, pero ¿en qué sentido digo que es bueno? Porque forja nuestro espíritu, nos hace reflexionar sobre nuestras decisiones y reafirmarlas. Si alguno de ustedes decide estudiar farmacia, y sea en mi universidad o no sea en mi universidad, y quieren conversar conmigo, yo les ofrezco ese espacio de conversación. Pero
lo que les pido es que no bajen los brazos por algún tropiezo que tengan al inicio. La carrera, como yo les decía, al principio construye los ladrillos del basamento, sobre esto ir construyendo el edificio que es nuestra formación de farmacia. Y a lo mejor nos va muy bien y a lo mejor en algún momento no nos va tan mal. No bajemos los brazos y sigamos adelante. Perfecto, María del Carmen, excelente. Ahí nos dice Fanny si tiene algún libro para recomendar. Uy, un montón. Bueno, Fanny, déjale tus datos a María Eugenia y voy a ver si te puedo recomendar alguno genérico de farmacia, tanto virtual como físico. Fanny, si querés escribirnos el mail, acá en el chat, tu mail, así después María Eugenia, ¿sí?, de la Universidad Kennedy te manda toda la información que ahí. Escribirnos ahí el mail, así Euge toma nota. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, la verdad que por ser la primera charla de la maratón de videoconferencias de la Expo Profesiones Virtual, creo que fue, pero maravillosa, señora. La verdad que sinceramente le agradezco de corazón seguir este espacio, que nos haya transmitido con sus ganas, con su pasión, todas estas cosas. La verdad que, en serio, me encantó. Y aparte Bueno, me alegra mucho. aprendemos Y todos. ojalá los entusiasme a los chicos. Ojalá. Bueno, yo les mando un beso muy grande. Fue un placer para mí estar en este espacio y decidan lo que decidan, ánimo y adelante. Bárbaro. Muchas gracias, María del Carmen. Muchas gracias, Bueno. María Eugenia. Chicos, seguimos en contacto. Van a recibir la información de la Universidad Kennedy y también, bueno, los invitamos a participar de las próximas charlas. Hoy a las 3 tenemos animación y dibujos animados, a las 5 locución y a las 7 biotecnología. Si se quieren inscribir, se inscriben por la página web, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Voy a compartir después este video con los chicos que no pudieron estar presentes, así que muchísimas gracias de verdad. Un abrazo grande. Chao, gracias. Hasta luego.